en la novela Julián Álvarez y qué capítulo. Vamos por partes con Gemma Soler, con Toño Rodríguez y con José del Valle a analizar lo que está pasando en este momento. Lo primero, nos hemos despertado con la noticia de que Julián Álvarez no se había presentado al entrenamiento del Atlético de Madrid porque estaba indispuesto y había pasado mala noche. Segundo, escuchamos a Joan Laporta decir lo siguiente: no tira la toalla el Barça por el jugador del Atlético de Madrid. Decía el presidente del Barça que están muy interesados en el jugador y que les gustaría que su oferta fuera aceptada por el Atlético de Madrid con todos los respetos hacia el Atlético de Madrid. Pero hay respuesta por parte del conjunto colchonero, que está harto, que está muy cansado del tema Julián Álvarez, y dice el Atlético de Madrid que la única víctima del caso Julián Álvarez son ellos, somos nosotros, y que hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça, que esta situación no va de dinero, que va de dignidad. Se vuelve a calentar el caso Julián Álvarez. Parece que la última noticia es que el propio jugador ya estaría viendo el Arsenal como su única salida, que lo vería muy difícil con el Barça, así que lo vamos a analizar. Quedan muy poquitos días para el cierre de mercado. Gemma, desde Barcelona, ¿qué se cuenta, qué se dice, qué sensaciones hay? El Barça no tira la toalla, pero parece muy complicado, ¿no? ¿Cómo estás? Hola Ana, muchachos y toda la gente que nos ve. Yo creo que faltan 6 días para el cierre de mercado y vamos a tener 6, por lo menos mínimo 6 fascículos más de esta entrega por series. El culebrón está absolutamente trepidante, la solución está enquistada. Y bueno, lo de hoy es una muestra más. Julián, desde su entorno, ha querido dar a conocer que ni mucho menos es un acto de rebeldía no haber ido al entrenamiento, sino que realmente estaba indispuesto y no se encontraba bien. Y tenemos que creérnoslo en este sentido, porque es que si no será insostenible la situación de este futbolista esta temporada, si vamos a poner en tela de juicio cualquier gesto, acción o cualquier cosa mínima. Es verdad que el Barcelona tiene la estrategia muy clara. Julián Álvarez, es así desde el mes de marzo que se han venido tramando esta historia. Julián Álvarez es la opción número 1. No es del todo cierto que no hayan otras opciones, pero se empieza ya a vislumbrar que para hacer un fichaje que no convenza del todo no se va a hacer. O sea, el plan B está bastante en stand-by. Es la opción número 1 y la agenda es muy clara, que quede intentar apretar al Atlético para que vea que la única opción es una salida, porque realmente va a ser muy difícil la situación de Julián en el Atlético. Sobre si está empezando a ver que el Arsenal como última solución o demás, en principio no nos consta que sea así. Su deseo siempre ha sido salir en el Barça, y si no, él mismo les ha transmitido a sus compañeros del Atlético que si no podía salir pelearía como el que más en el vestuario, pero la situación realmente es compleja. A eso se une lo que ha dicho hoy Hansi Flick, que cada conferencia de prensa tiene la patata caliente de que le pregunten por el Atlético, hasta en 3 ocasiones hoy, y él se ha dicho que se remite, por eso también esas palabras de Joan Laporta antes de la rueda de prensa, se remite a lo mismo que ha dicho el presidente, y que si no, pues se va a adaptar a la plantilla que tiene. Así que la situación ahora mismo es esta. El Barcelona insiste. Hay un detalle de lo que dice Laporta que no me parece menor, que dice que habló con Miguel Ángel Gil a principio, cuando dieron la oferta, que nunca ha sido respondida, y que Gil Marín le dijo que no tenían intención de vender a Julián a ningún club porque no tenían sustituto, y él le dijo, bueno, pues si lo queréis vender, que sepáis que estamos interesados. Ahora, como el Barça sabe que sí que lo quieren vender, pero no al Barcelona, por eso han hecho también este comunicado. Lo cierto es que la situación está siendo bastante insostenible por los 3 lados. Por el caso del Barça, quizá menos, ¿no? Pero el Atlético de Madrid, decíamos que la situación en el Atlético es ya de hartazgo, ¿no? Con todo lo que está pasando en torno a la figura de Julián Álvarez y, por supuesto, el jugador. Voy contigo, José del Valle. ¿Cuál será el siguiente capítulo? Como decía Gemma, nos quedan todavía algunos más, algunos fascículos de esta serie, pero ¿cuál crees que será el siguiente capítulo? No lo sé, Ana. La verdad que todos los días nos despertamos con variaciones de la noticia, pero la noticia sigue siendo la misma. El Atlético de Madrid no quiere vender a Julián Álvarez al Barcelona porque es un rival directo. Julián Álvarez solo se quiere ir al Barcelona, y en el medio está el Arsenal esperando una oportunidad de mercado. Hablan mucho de víctimas. Aquí no hay víctimas. Esto es el fútbol de hoy. El Barcelona claramente quiere reforzarse. El Barcelona ha perdido 54 goles en el mercado de verano y ve en Julián Álvarez el futbolista con el cual pueden cumplir o acercarse
a esos goles que perdieron en las ventas que hicieron en este verano. Ven en Julián Álvarez el futbolista que los puede llevar a la tierra prometida, que para el Barça es regresar a una final de Champions y ganarla. Claramente para ganar la Liga no necesitan a Julián Álvarez. Han ganado 2 de manera consecutiva con un Hansi Flick que ha hecho un gran trabajo. Un equipo que tiene una idea de juego claramente establecida y ha sido el mejor equipo de la Liga de España en los últimos 2 años. El Atlético de Madrid tampoco es víctima, porque cualquier futbolista que no se sienta a gusto tiene el derecho de decir yo me quiero ir, y aquí hay que señalar de manera directa a Diego Pablo Simeone, uno de los principales culpables de esta situación, porque Julián Álvarez se quiere ir por la forma en la que juega el Cholo Simeone. Y esa para mí debe de ser una de las más grandes derrotas del Cholo como entrenador del Atlético de Madrid, porque él fue y convenció a Julián de que fichara por el Atlético de Madrid. Seguramente le presentó un proyecto donde Julián Álvarez iba a ser la cara, iba a ser el ancla de este equipo, pero lo que Julián Álvarez no se imaginó es que iba a ser el llanero solitario, es que iba a ser un delantero que prácticamente se tiene que autogenerar las situaciones de gol, porque los equipos de Simeone priorizan el aspecto defensivo, el equilibrio y no necesariamente la generación de oportunidades para el 9 de turno. Por eso Julián Álvarez entiende que en el entorno del Barcelona él podría claramente potenciar sus virtudes. Y el Barcelona tampoco es víctima, porque al final de cuentas el Barça quiere reforzarse, pero si un equipo no quiere vender, yo diría que esto es el fútbol de hoy, es el fútbol moderno, y aquí todos tienen que actuar como profesionales. Si al final de cuentas Julián Álvarez se queda, yo sí veo un escenario donde él puede revertir la situación, porque al final de cuentas el hincha tiene memoria corta. Un par de partidos, Julián Álvarez la rompe y se olvidan. Ya se viene el derbi antes del parate FIFA, el 20 de septiembre. Si Julián Álvarez tiene un derbi como el de la temporada pasada, donde marcó 2 goles, uno de ellos, qué golazo, por cierto, de tiro libre, la gente lo va a aplaudir. Al final de cuentas, Ana, hay que esperar cómo termina el mercado, pero yo sí creo que lo mejor sería que Julián salga del Atlético de Madrid, porque ningún equipo, ningún entrenador quiere tener a un futbolista que no se sienta cómodo en la plantilla. Es que menuda patata caliente, ¿no? Tiene el Cholo Simeone, hay también dentro del vestuario con Julián, que está a disgusto, que no quiere continuar en el Atlético de Madrid. Tú decías que si hay un culpable es el Cholo y que no hay víctimas en este caso, ¿no? Porque decía ese comunicado del Atlético de Madrid que ellos son la única víctima en el caso Julián. Te pregunto a ti, Toño, si hay culpables, si hay víctimas y cuál crees, como preguntaba antes a los compañeros, que será el siguiente capítulo de esta novela que, bueno, ya está a punto de terminar porque cierra el mercado de fichajes y sabremos el destino final de Julián Álvarez. Pero Julián también tiene una responsabilidad bien grande. Les mando un abrazo, no solamente el Cholo, José. No me digas que 10 años dirigiendo el Atlético de Madrid y Julián Álvarez no tenía idea de cómo jugaba el equipo al que iba a llegar. Claro que sabía a dónde iba a llegar. Y antes de firmar con ellos, obviamente conocía al Cholo, habló con el Cholo y no sé qué le pudo haber prometido en ese momento, pero una cosa que no le iba a prometer es que el Atlético de Madrid iba a jugar como la selección española de Luis de la Fuente o como el Barcelona de Hansi Flick. Evidentemente eso no iba a pasar. Así que Anita, con todas sus letras, Julián Álvarez para mí es el responsable número 1 de esta situación. Están pagando por ti. En su momento, del Manchester City, 75 millones de euros en contado, de contado más variables, para que después de una temporada, poquito más, con el Mundial atravesado, decidas que cambió el viento y en plena Copa del Mundo salgas públicamente a decir que ahora quieres ir a otro equipo. Está bien, es de sabios cambiar de opinión, pero entonces que asuma él la responsabilidad. Yo entiendo que puede estar indispuesto, que estaba enfermo, que por eso no se para entrenar ahí, pero los abucheos, creo yo, que son el parámetro más real de quién tiene la responsabilidad y hasta la culpabilidad. Aquí tiene derecho de cambiar de equipo si quiere, de nacionalidad, de mujer, de lo que él quiera cambiar en la vida, pero hay que hacerse responsable. Totalmente, y además cuando el Atlético de Madrid o Julián Álvarez se convierte, ¿no?, en la pieza fundamental alrededor de la que gira el proyecto del Atlético de Madrid. ¿Qué cuota de responsabilidad crees, Gemma, que tiene Julián? Y me detengo en eso que decía José del Valle, porque esto genera bastante debate. Hay mucha gente que no piensa que la afición del Atlético de Madrid sea capaz de perdonar a Julián Álvarez. Hemos visto otros casos en el pasado, como era el caso de Griezmann, pero para muchos Julián Álvarez está muy lejos de ser un Griezmann. Sí, yo en eso estoy de acuerdo. No digo que sea irreconducible la situación, pero no creo que sea tan fácil como dice José, de en el derbi meter 2 goles y ya está. Porque en el caso de Griezmann, que también fue un poco más complicado de lo que recordamos,
él había sido leyenda antes, se va, no gusta y luego, bueno, vuelve a hacerlo bien y se le perdona. El caso de Julián no es así, es el fichaje más caro de la historia, no ha terminado de convencer, sí que ha sido un jugador querido, pero de golpe se muestra en rebeldía, dice en el Mundial que no quiere seguir en el equipo, más allá de la empatía que podamos tener en el jugador, que se le han hecho promesas que no han sido correspondidas, que no es el estilo de juego que le prometieron. Es difícil que un aficionado colchonero, que además es una afición de las más bravas de España, se trague esto. ¿Qué cuota de responsabilidad tiene el jugador? Yo creo que bastante grande. Sí que es verdad que los jugadores hoy en día no son personas, sino son empresas, casi entidades rodeados de intereses, de gente, de dinero, de familias, de mucho que les hace tomar decisiones que a veces no se le puede atribuir solo a él, pero sí que es verdad que al final quien firmó el contrato, quien firmó una cláusula de rescisión de 500 millones, que era inimaginable que nadie pagaría eso, quien decidió ir a un equipo con una filosofía de fútbol muy, muy marcada fue él. Ahora se habla también que a nivel familiar la tiene difícil en Inglaterra porque sus familiares, digamos, más allá de su esposa y sus hijos no pueden residir en Inglaterra por tema Brexit, por eso también preferiría España. En fin, hay temas extradeportivos, pero al final la responsabilidad futbolística de haber ido al Atlético y de ver que no encaja, a la última es de Julián. También es verdad que es una persona, es un trabajador y como si yo, que no estoy a gusto en ESPN, que todo lo contrario, que me llevo mal con José porque no me gustan los debates con él o demás, si quiero salir, creo que tengo derecho a poder salir y que no somos esclavos tampoco de nuestras decisiones, que nos podemos equivocar. Así que yo creo que también Julián, más allá que se equivocara, tiene derecho a una segunda oportunidad. Totalmente, es un asunto que tiene muchísimas aristas, muchos puntos de vista y la verdad que a día de hoy el futuro de Julián está complicado y sigue siendo una incógnita. Veremos si continúa en el Atlético de Madrid, si se produce, ¿no?, ese fichaje que parece imposible por ese 0% de probabilidades o de posibilidades que da el Atlético de Madrid al Barça, o si finalmente decide marcharse al Arsenal, que como bien decía José está ahí al acecho. El Barça juega mañana sin Julián Álvarez, pero con Rodri, que podría debutar, con Lamine Yamal, en fin, bueno, con todas sus estrellas. Después de marcarle 5 al Elche, recibe en casa al Athletic Club de Bilbao en su primer partido en el Spotify Camp Nou esta temporada, y ahí estaremos después del partido en la Liga al día. Chicos, un placer como siempre y nos vemos en más vídeos como este.